Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación, por tu misericordia. Señor, no tenemos a quien más acudir. Solamente, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nunca nos cansaremos de confesarlo. Y es un aliento para nuestra alma saber que podemos acudir a fuentes inagotables, a aquel que hace de sequedales fuentes de aguas. Señor, te lo damos porque solo tú puedes cambiar nuestra vida, la vida de nuestro mundo, el momento histórico que estamos viviendo. Solo tú, Señor, nadie tiene el poder y por eso venimos ante tus pies a rogarte porque seas tú hablándonos al alma. Sé tú develando todos esos secretos que hay en nuestro corazón y por los cuales muchas veces hemos huido de ti, Señor. Señor, bendícenos con tu luz. Padre, haz resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, oh Dios. Señor, te honramos, te alabamos, te veneramos y te damos gracias por los méritos de Cristo y en su nombre oramos y te honramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, como mencionaba hoy el hermano Miguel, el título del sermón tiene que ver con ello. Nunca el pecado es tan dañino, tan letal, tan engañoso como cuando se viste o lo vestimos de honra. O en palabras de Thomas Brooks, él diría, nunca el pecado es tan dañino como cuando se viste con los colores del arco iris, por así decirlo. Y más del uso que hoy le dan al arco iris. Bueno, hermanos, hemos venido viendo en este tiempo varias artimañas del diablo. Y una de estas artimañas, una de estas tentaciones, una de estas trampas, tretas, tiene que ver con eso, con ver el pecado como algo honroso, algo loable, algo admirable, algo no solamente deleitoso y cautivador, como veíamos hace 8 días, con la figura del ratón, sino que aparte de eso tiene que ver con el hecho de que el pecado, aparte de tener esa característica intrínseca de que es deleitoso, tiene esta otra característica de que se viste. Él se viste y se arregla muy bien para presentarse ante nosotros de una manera que no solamente es llamativa, sino una manera que es loable, honrosa, ¿sí? Entonces, para ello, les vuelvo a rogar el favor que miremos Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, el apóstol le está hablando a una iglesia la cual cargaba en su corazón, una iglesia amada. Y dice el reverendo allí, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, aquí el apóstol no le está hablando a la iglesia universal, ¿sí? Cuando tú lees, por ejemplo, Efesios capítulo 5, dice una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante todavía. Le faltaban adjetivos al apóstol allí. Aquí está hablando de una iglesia local. ¿Y sabe cuál es la carga del apóstol como la de un anciano por una iglesia local? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Y ahí, cuando hablamos de una iglesia, diferente a un grupo, una célula, no es una iglesia. Hablamos aquí ya de un casamiento entre una iglesia y un esposo que es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y cuando hablamos de una virgen pura, tiene muchas características, hermanos, que hoy en día no encontramos, tristemente, en muchas de las jóvenes de Colombia. La virginidad no se valora. Las películas de hoy en día hacen mofa de la virginidad, del hecho de ser uno puro.
Películas por allá en Netflix titulan Virgen hasta los 40, algo así creo. Hermanos, ese es el mundo, pero lo que ha llegado a entrar a la iglesia y ese pensamiento ha llegado a entrar a la iglesia. Qué tristeza y qué dolor, como lo decíamos alguna vez en el Instituto Puritano Emanuel. Hay pastores, hay sabios mundanos en las congregaciones que han violentado la iglesia a una virgen pura y la han cogido y la han mancillado, su lecho. ¿Con qué? Con el hecho de no ser pura, de no ser fiel, de no mantenerla virgen y preparándola en vela para su Señor, con muchos matices. Entre esos, tal vez, no tienen aceite en su lámpara, entre otras cosas. Pero como decíamos al día de hoy, nunca el pecado es tan dañino cuando se viste de honra. Pero, ¿qué malo tiene? Si de todos modos es una virgen, así le falta el aceite. ¿Perdón? El aceite no es algo trivial, no es algo periférico en la casa de Dios. El aceite era donde permitía que se elevaran las oraciones a la presencia del Señor con el aceite. El aceite era para prender también el candelabro. Y en ese caso, cuando Jesús habla en esa parábola, precisamente la llama que ilumina a las vírgenes. Y miren qué clase de vírgenes eran, insensatas. Y tú, ¿qué tipo de conciencia tienes frente a la iglesia? ¿Estás queriendo presentar, preparar una virgen pura para el Señor? ¿O una virgen con mancha, que ha mancillado su lecho siendo infiel con su Señor? Hermanos, por eso Jesús habló y mostró desde la niñez cómo le era necesario estar desde esa época en los negocios de su Padre. Y hay un llamamiento sagrado, hermanos. No tenemos que ponerle tiempo ni reloj. No, es que el niño es muy pequeño para entender ciertas cosas de Dios. Perdón, hermanos, es cierto. El conocimiento de Dios es mucho más avanzado que ecuaciones diferenciales o que topología, mucho más avanzado, o que física cuántica. Pero hermanos, permítame que les diga, aunque es tan avanzado, tan complejo y más complejo, aún así, hermanos, como es obra del Espíritu Santo, a él no le queda difícil hacérselo entender a un niño, inquietar a un niño, llamar a un niño. Hermanos, no debemos de esa manera despreciar, sino que en esa medida que el Espíritu Santo inquiete y cultive en el corazón de nuestros niños ese deseo por conocerle a Él, que no seamos nosotros de los que ponen esposas a la obra del Espíritu Santo, sino que más bien demos libertad y motivación y seguimiento a nuestros chiquis en esas tareas y en esas labores. Porque algunos van a estar llamados a trabajar en la iglesia, pero otros van a estar llamados a trabajar en el reino, en otros sectores, el gobierno, obras civiles, en economía y en otros sectores del reino de Dios. Entonces, hermanos, que no escatimemos esfuerzo por motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a convergir su atención hacia Cristo. Porque cuando hablamos de una virgen pura, es pura en todo el sentido de la palabra, es plena. No es pura solamente de la rodilla hacia abajo, no, es pura. Y como es pura, sabemos, hermanos, que están los miembros de una iglesia local. Y sabemos que en la membresía de la iglesia contamos tanto los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, las damas, los oficiales, todos. Y es una virgen pura. Y debemos velar allí por eso. Porque el pecado se viste atractivo. En tiempo pasado
cuando observaban la virginidad de una dama, había a veces por cultura en algunas, por costumbre en algunas culturas, sacar la sábana de la noche de nupcias, ¿sí? Había una evidencia, había un testimonio, había una honra. Hoy en día eso se perdió, ¿sí? Hermanos, vuelvo y repito, si eso pasa en los matrimonios, en los hogares, eso también pasa en la iglesia. Hace años había motivos de honra. Jehová, mi estandarte. Hoy en día ya no hay ese estandarte igual. ¿Qué es Jehová? ¿Acaso Jesús no dijo, o Jehová no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? La verdad, hermanos, el estandarte de la iglesia es la verdad. O dejemos las cosas así nomás. Son cosas, hermanos, que nos tienen que a nosotros cargar el corazón porque tenemos que guardar la pureza de la iglesia en todo aspecto. Y no, más bien, ocultar la infidelidad de la iglesia a través del ropaje y de un ropaje atractivo, vistoso e inclusive seductor. Porque hay iglesias que atraen gente, pero ¿cómo? Seduciéndola. Y toda mujer sabe muy bien que en el caso del hombre tenemos aquí una B. Pero si esta B está en el caso de la mujer, una mujer seductora amplía su B. Y eso es lo mismo la iglesia. No, hermanos, no estamos llamados para eso. Estamos llamados para servirle al pueblo de Dios y para guardar la prudencia y la modestia de la iglesia, ¿sí? Y en ese sentido, hermanos, hablamos de moralidad, hablamos de santidad en todos los procesos y comités que deben haber en una iglesia. Nada es de menoscabar, nada es trivial. Si tú pierdes el dedo meñique de tu pie, comienzas a andar cojeando y generas inestabilidad, hay desequilibrio. Hermanos, nadie en la iglesia es de menospreciar. Desde el niño que acabó de nacer hasta el hermano mayor, más avanzado en edad, todos son importantes. Y en esa medida tenemos que velar los unos por los otros para cuidar precisamente la virginidad y la pureza de una iglesia local, que ha de ser celada, pero con un celo santo, un celo mórbido y pecaminoso, como mencionábamos hoy en el espacio de la enseñanza, en cualquier aspecto. Hay hermanos que, como comentábamos hoy en la enseñanza, vienen con cierto contexto doctrinal, cierta cosmovisión religiosa, y llegan a la iglesia y de sopetón se estrellan con ciertas cosas porque no las esperaban así. Hermanos, es bueno que miremos a ver si estas cosas son así como los debería. No traguemos entero. Por eso el pastor motiva siempre, hermano, haga esta tarea, hermano, haga esta otra tarea. ¿Por qué? Porque precisamente queremos evitar que después digan, no, es que yo creo porque allá creen. No, yo creo porque yo he corroborado si eso es así o no es así. Entonces, hermanos, el ánimo es a que tengamos esa actitud y ese espíritu en el corazón respecto a las santas escrituras y ese celo, un celo santo por las cosas del Señor y no mórbido, que fácilmente nos pasamos de un lado al otro. Pero es ahí donde necesitamos ese cuidado pastoral del Espíritu Santo, guiándonos en cada paso que nosotros damos, porque el pecado se viste de honra. No es que ese hermano sí defiende la verdad y lo que hace es coger el hacha de Elías y bajarle la cabeza a unos cuantos hermanos. No, no se trata de eso. Sí se trata de decir la verdad, hay que decirla por supuesto, porque por eso estamos como estamos al día de hoy, inclusive en este juicio a nivel mundial que es la pandemia, por callar la verdad, por no denunciar la verdad. Pero también se trata de hacerlo con amor. Y eso es importante que tengamos en cuenta ese segundo criterio, porque una iglesia puede volverse impura fácilmente así.
porque se vuelve tiránica, comienza a mirar y a ver a todos, mejor dicho, y de eso no se trata. Que el Señor nos dé su gracia, su bondad, nos sostenga con su báculo y nos guíe con su callado. Versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Hay un temor en el corazón de este apóstol que tiene el corazón de un pastor. Hay un temor. ¿Y cuál es ese temor? ¿Cuál es ese miedo? Que la serpiente os haya engañado. Hermanos, el mundo es supremamente astuto. Los dardos de fuego del maligno son supremamente letales. No debemos escatimar ninguno. Mire, hermanos, cuando usted está en una gasolinera, usted me entenderá si escatima un fósforo o no, ¿cierto? Póngase a escatimar un fósforo, préndalo en una gasolinera o al lado de un galón de gasolina o de ACPM. Préndalo y póngalo al lado a ver qué pasa. Hace un tiempo atrás estaba haciendo un arreglo en la casa y pasó que tenía que lavar algo, pero antes de lavarlo pues me había untado las manos como con tiner. Entonces el lavadero quedaba acá y la estufa quedaba al lado. Entonces yo fui a abrir la llave, no sé qué pasó, lo único que sé fue que cuando fui a meter las manos, no sé si fue porque había una ventana cerca, pero fui a meter las manos, salió una llama de la estufa y se me vino, ¡fua! Me hizo así, y me hizo con las manos y todo. Yo no toqué la estufa, nada, pero a eso me refiero, o sea, hay que tener mucho cuidado con el fuego. Eso es algo muy delicado, hay cosas que son muy delicadas y que hay que entrar con ellas con cuidado. Recordemos que la Biblia dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, las personas de Dios, la doctrina de Dios, la santidad de Dios, las cosas de Dios son santas. Si no, mire el libro de Éxodo, las cosas santas de Jehová, todo un capítulo dedicado a ello. Hermanos, son cosas santas, son puras, hay que guardarlas en su estado virginal para el Señor y no corromperlas bajo el engaño de la astuta serpiente. Que el Señor nos libre de eso, porque fácilmente caemos presa de cualquier engaño. ¿Por qué? A través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque vuelvo y repito, el pecado se presenta de una manera no solamente atractiva y seductora, como veíamos hace 8 días, sino de una manera honrosa, loable. Para el caso miremos y consideremos algo. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro, el apóstol Pedro? Un apóstol pujante de vigor, lleno de energía, que en algún momento dado escuchó al Señor Jesús que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales, los fariseos, ser muerto, sepultado y resucitar al tercer día. ¿Y qué dijo él? No, Señor, eso jamás te ocurra a ti. ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? Oh, Pedro, gracias por pensar en mí. Oh, Pedro, tú sí me amas, Pedro. ¿Cuánto me amas, Pedro? Muy bien, Pedro, por lo que acabaste de decir y lo que acabaste de hacer. Lo primero que le dice es, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y se lo dice a quién? A un hijo de Dios. Y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Hermanos, si eso se lo dice el Señor a Pedro, el Señor no se lo dirá a todas aquellas personas que no le aman, que nunca leen la Biblia, que no oran. ¿A cuántas personas el Señor en nuestro camino tiene que quitar bajo ese criterio? Porque son de tropezadero.
¿Y a cuántas personas de esas que el Señor tiene que quitar de nuestro camino, cuántas usted tiene amarradas y como que usted no quiere soltarlas? ¿Usted tiene el carácter de Cristo? ¿Quiere seguir los pasos de Él? ¿Quiere entender por qué a veces hay que quitar ciertas barreras que son un obstáculo para seguirlo a Él? ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús dijo perfectamente, Él mencionó y dijo, no he venido a traer paz, sino a guerra? Y pondré al Padre contra el Hijo, y al Hijo contra el Padre. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Parafraseando el texto, claro. Hermanos, somos nosotros de aquellos que nos unimos a unísono con aquel discípulo de los tiempos del Jesús, al cual el Señor le dice, sígueme. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Y él dijo, Señor, está bien, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, pero déjame primero que entierre a mis padres y ahí sí te sigo. Dicen algunos, infieren algunos, que los padres de aquel hombre no habían muerto. Entonces este hombre está diciendo, Señor, espera que mis padres dentro de 20 años mueran o 30 años mueran y yo te seguiré. Hermano, ¿es usted de esas personas que tiene ese tipo de pensamiento? ¿Qué pero? ¿Qué excusa le está poniendo al Señor? Y que es loable y honrosa. Mire, ese discípulo de Jesús pensó en sus padres. ¿Acaso la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No está haciendo eso acaso? Entonces, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está el pecado? Igualdad, proclama el mundo hoy en día. Igualdad. Y lo dice a unísono, gritan todas las voces de todos los países, igualdad, 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 igualdad. Leía un artículo hace unos meses o unos años atrás de un competidor en Estados Unidos. El competidor quiso operarse, entonces se cambió de género. Era una atleta, entonces ahora, siendo mujer, quería seguir compitiendo en su rama, para lo que se ha preparado toda la vida. Y quiso entrar a competir con mujeres. Listo, las mujeres a regañadientes, pues tuvieron que aceptarlo por la igualdad de género, ¿sí? Las igualdades. Pero hoy en día se discute si es correcto que un hombre operado corra con mujeres que son por nacimiento mujeres. Se habla de igualdad y el mundo pelea por la igualdad, la igualdad, la igualdad. Pero ¿acaso el mundo no es inconsistente, no se contradice? Porque esas mismas mujeres que en otro contexto pelearían por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, aquí no lo aceptan. ¿Acaso esa igualdad no nos ha llevado en estos momentos a justificar el hecho de que si una persona está inconforme con su género, que se puede operar y llegar y transformarse en otro género? Y entonces, ¿por qué esas mismas mujeres ahora están peleando diciendo que está mal el hecho de que ese hombre compita con ellas, si acaso no hay igualdad? Y esta igualdad que defendían al comienzo no lo llevó a él tal vez a considerar todas esas cosas y creer como viable el que puede competir con ellas, porque es que todos somos iguales. Hermanos, el pecado nunca es tan dañino y letal como cuando se viste de honra, de algo bueno. ¿Es algo bueno? ¿Es algo bueno que se respete el libre desarrollo de la personalidad? ¿Por qué tenemos que seguir siendo retrógradas y pensando como en el medioevo, en el siglo del oscurantismo o en la edad del medioevo, donde hombre y mujer eran diferentes, ¿sí? Donde esas diferencias nos llevaban tal vez a un mundo dividido, tal vez, entre comillas. Hoy, ¿cómo está el mundo, hermanos? Triple y quillonésicamente y millonésicamente súper dividido. Aquí todo el mundo cree lo que quiera y no hay problema. Tanto en el mundo, y qué tristeza, qué vergüenza decirlo, como en la iglesia, muchos cristianos lo ven así. No hay problema. ¿Tú crees eso? Yo creo esto. No hay problema.
somos felices. Lo que importa es que nos amemos. Y la verdad, ¿acaso el camino para ir al Padre no es Jesús? ¿Y acaso Jesús no dijo que Él era la verdad? Entonces, si el camino es la verdad, debe haber una mentira, o muchas mentiras y una sola verdad. ¿Existe o no existe la verdad absoluta? ¿Cuál es la verdad absoluta que están discutiendo ahí entre esa competidora que se operó y esas competidoras que son naturalmente mujeres? ¿Cuál es el punto de discusión? ¿Quién tiene la razón? Si notan, hermanos, por qué la verdad es importante. Si notan por qué, hermanos, en Betel no hablamos solamente de que debemos predicar la Biblia, sino que debemos predicar la verdad de la Biblia. Ahí el poder de la iglesia, pero con amor. Fácil tarea. Tal vez usted diga, yo tengo el don de exhortación, muy bien. Y yo sé reprender y yo sé regañar, muy bien. Pero si usted tiene el don de exhortación, ¿sabe cómo consolar a alguien? Eh, Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ella nos habla de las dos cosas. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos realmente que el pecado muchas veces se viste de honra y de algo loable, de algo bueno, de algo vistoso. Pero ese fin que se persigue con el pecado realmente es loable y honroso. Hay cosas que son loables. Por ejemplo, Señor, yo ahorita no tengo trabajo, Señor, pero si yo tuviera trabajo, yo ahorraría, yo compraría, yo daría a la iglesia, yo iría a la iglesia. Si yo tuviera empleo, Señor, yo perfectamente podría tener para el bus y me iría para allá todos los días y te alabaría. Y va el Señor y le da empleo y no tiene tiempo para el Señor. El pecado se viste de algo loable, honroso. Señor, es que a mí la que me gusta es tal muchacha. Señor, si tú me la das, yo quiero construir con ella un hogar así, un hogar así, ta, 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 ta. Y el Señor le da a esa esposa, pero entonces el hermano o la hermana no miró todas las implicaciones que tenía eso, ni tampoco se tomó el tiempo para conocer la esposa, y eso tiene también sus implicaciones con el tiempo, ¿sí? Ya, ¿y quién no nos casamos? Y nos casamos, nos casamos pensando, mejor dicho, en algo idealístico, perdón, algo, un amor platónico, ¿sí? Donde vamos a ser siempre felices, donde él siempre me va a decir cosas bonitas, donde yo siempre voy a escuchar eso de él, ¿sí? Y van y se casan y después no escucha nada, ni el saludo, ni nada, donde de pronto las rosas o las flores con las que llegaba ya no llegan. ¿Por qué? Porque ahora tiene que dar para el arriendo, donde ahora ya no hay esos poemas que antes le escribía. ¿Por qué? Porque antes tal vez no gozaba de trabajo, ahora le toca trabajar 8 y 10 horas. Y bueno, porque también no hay excusa para eso, ¿cierto? Pero ya, digamos, cuando trae las flores tal vez ya no se ven igual que antes. Antes se veían como más rojas, más hermosas. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque es que él me dijo, porque es que él me trató mal, porque es que. Salen muchos matices, hermanos. Y como les digo, el pecado nunca es tan letal como cuando se viste de algo honroso. Pastor, es que yo tengo la razón. En una discusión de pareja, yo tengo la razón. Toca mirar a ver si se tiene la razón. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pecado nunca es tan dañino como cuando se viste de algo loable. Señor, esa persona, sí, pero es creyente, me ama, escuchará la voz de Dios o la voz de su corazón. Son cosas a entrar a considerar. Miren, puede ser que usted no tenga malas metas, ¿sí? Pero
¿Usted tiene claro la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para la iglesia? Nunca el pecado es tan letal como cuando se viste de honra, de algo loable. Si yo esto, si yo aquello, si el se me subiera el salario, si no hubiera perdido empleo, sí, 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 sí. Nunca es tan letal como cuando se viste de algo loable, honroso. Hebreos capítulo 2, hermanos. Nosotros hablamos en esta serie del diablo, pero sin lugar a dudas tenemos que hablar de nuestra carne. Hebreos, voy a corregir, Hebreos capítulo 3. Dice allí el libro a los Hebreos en el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Toda una vida, hermanos, toda una generación. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, siempre andan vagando en su corazón, siempre. Hermanos, estamos llamados a tener nuestro corazón en los cielos, pero los pies en la tierra. Si yo tuviera, si yo comprara, sí, 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 supuestos, sueños, aspiraciones, ideales, tal vez utópicos, es decir, inalcanzables. Andan vagando en su corazón. Usted se la pasa vagando en su corazón, hermano, pensando qué puede hacer y cómo va a hacer, y planeando y planeando y planeando. Usted es de ese tipo de planeadores. ¿Se acuerda de 1945, Segunda Guerra Mundial, Tokio, los kamikazes japoneses? Pearl Harbor. Suicidas, hermano, suicidas. ¿Sabe qué es que usted escuche día y noche que Dios es fuego consumidor y no entienda que usted es como ese kamikaze que se la pasa planeando? Planes, 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 planes. No está mal planear, pero debe planear con sus pies sobre la tierra y su corazón en el cielo. Complejo, ¿cierto? Que el Señor nos guíe de esa manera, hermanos. No sirve que nos la pasemos a toda hora planeando, planeando, planeando. Inclusive ni siquiera es planeando, es soñando y vagando en el corazón. No se trata de eso. ¿Sabe cómo ocurre eso? Cuando la serpiente os ha engañado con su astucia. No sé, yo soy ignorante y tal vez lo que va a sonar un poquito, chocará un poquito con nuestro relato bíblico, pero muchas veces cuando yo veo al diablo allí en Génesis 3 junto a Eva, a pesar de que se le presentó a Eva en forma de serpiente, yo lo veo es como un escorpión y está allí ¡pah! Para mandar el veneno en su momento oportuno. Hermanos, ¿ya usted ha sido víctima de ese veneno? ¿Bajo qué cosa el diablo le está maquinando su mente? ¿Es usted de aquellas personas de las cuales ha hecho de su mente la oficina de Satanás? ¿Cómo hago de mi mente la oficina de Satanás? ¿Cómo? No memorizando, no leyendo, no orando y con la frase siempre, no tengo tiempo. Andan vagando en su corazón. ¿De vez en cuando? No, siempre. Inclusive en este que se está predicando el sermón, usted que me está escuchando ahí, tal vez usted está vagando en su corazón, por allá,
Está mirando el celular o el equipo que tiene y por allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la llamada, el WhatsApp, el amigo, la cita, la vuelta. ¿Sí me entiende, hermano querido? Andan vagando siempre en su corazón. Y de eso realmente no se trata. Y lo más terrible y lo más tétrico del asunto es que andan vagando detrás de qué? De cosas que son loables, honrosas. No, es que yo hago esto para el Señor. No, es que yo hago esto para la iglesia. No, es que yo. Hay que reevaluar eso. No está mal que usted lo haga, pero usted lo hace para el Señor o lo hace su yo, el que es el que lo está haciendo. Es decir, es el Señor el que lo hace en usted, es el Señor el que lo está guiando hacia ello, o soy yo el que lo está haciendo y soy yo el que marca el siguiente paso a seguir. Hermanos, son cosas que nosotros tenemos que entrar a considerar, porque hay cosas que parecieran ser muy angelicales a nuestros ojos y muy loables. Por ejemplo, el hecho de que Pedro, un apóstol del Señor Jesús, hubiera estado dispuesto a ofrecer su vida a morir en lugar de él, a los ojos de los hombres eso es algo loable, ¿o no? Es que ni siquiera un ángel se atrevió a decir eso, porque los ángeles son santos. Pero Pedro, siendo hijo de Dios, también era pecador. Y como pecador, se le salió eso de su corazón necesitado de Cristo. Y pensó que podía hacer o sustituir a Cristo en ese lugar. Y mire quién era Pedro, estaba llamado a ser ¿qué? Un ministro de la iglesia de Dios. Hermanos, nadie está exento. Como quien dice en la casa de Dios, todos tenemos rabo de paja, como dice por ahí un dicho colombiano. Y tenemos que cuidarnos en ese sentido, porque estamos al frente de un Dios que es fuego consumidor. Dicho en palabras del apóstol. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, desde el pastor en adelante. Y digo desde el pastor en adelante porque muchas veces pensamos que cualquiera puede caer, menos el pastor. Hermanos, tenemos que estar velando los unos por los otros. Por eso es tan importante ahí la reunión de los miércoles de oración. Hermanos, nosotros no somos de reunionitis. Es cierto, ahorita tenemos el miércoles de oración, tenemos el viernes para las damas y tenemos el domingo para niños y para toda la iglesia. Mas, sin embargo, no somos de estar todos los días en culto. Y lo hacemos también por lo de la pandemia, se nos gestó lo de las damas, ¿sí? Y quisiéramos seguir de esa manera. Pero usted tiene que tener en claro que hay por lo menos dos reuniones que son determinantes, a las cuales usted no debería negociar con nadie, ni con nada. La reunión de los domingos y la reunión de los miércoles, porque es la reunión del Señor, es la reunión de la oración. La iglesia se reúne en pleno a orar. No es algo opcional, no es si me queda tiempo, es que yo tengo cosas que hacer. Hermanos, los que estamos reuniéndonos también tenemos cosas que hacer. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios estableció el que nos reuniéramos como pueblo de Él a orar. Pero no es una oración bíblica, diría por ahí alguien. Bueno, vaya y mire a ver si no es una oración bíblica. Vaya, revise la palabra de Dios. Tal vez el que está diciendo eso, tal vez debería leer un poco más seguido la escritura. Pero bueno, en ese sentido solamente lo dejo a su consideración. Quiero que miremos por favor por un momento Génesis capítulo 3. Génesis 3 nos habla de esa serpiente y nos describe allí muy bien cómo es su obrar. Y esa metodología no pasa de moda, ¿sí? Nosotros podemos decir que los que no tienen ciertos celulares han pasado de moda al día de hoy. Pero si hay algo que no pasa de moda son las tretas y las artimañas del diablo y la forma como él viste el pecado de honra y cómo se ve como algo honroso, loable, admirable.
inclusive para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted de las cruzadas hace años atrás? ¿Siglos atrás? Llegaron los ingleses a Tierra Santa y venían a matar a Raimundo y todo el mundo que estaba por delante de ellos, porque es que vamos a librar la Tierra Santa. ¿Y en nombre de quién lo hacían? Presentaban sus escudos, una cruz, en nombre de Cristo. Nunca el pecado se viste, nunca el pecado es más vil que cuando se viste de honra. Es por la causa de Cristo. ¿Cuántas muertes de inocentes? ¿Cuántas cosas se han hecho en el nombre de Cristo y realmente han sido en su santo nombre? ¿Cuántos sacrilegios se han cometido? La Santa Inquisición. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe los quemaron vivos? En el nombre de Cristo. Nunca el pecado es tan vil como cuando se viste de honra. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: primera o segunda tentación, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. ¿Se nota ahí? Serán abiertos vuestros ojos, el sentido de la vista, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, quedó cautiva ahí, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, menos mal que no era diabética Eva, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo el poder del diablo. Muy, muy, muy loable. Seréis como dioses. Cuando nosotros estudiamos teología, hay un atributo que se llama la seidad de Dios. Y la seidad de Dios hace alusión al hecho de que Dios no necesita de nadie y que estaba solo antes de crear el universo. Inclusive hubo un momento dado en el cual estaba solo, no habían ángeles, porque los ángeles no son eternos y los ángeles no son Dios, son criatura. ¿Y qué estaba haciendo Dios allá solo? ¿No necesitaría compañía? Respuesta inmediata del Catecismo Francisco Silva. Dios no necesita nada de nosotros, de ninguna de sus criaturas. Llámese ángel, llámese Miguel, llámese ser humano, apóstol Pablo, qué sé yo. ¿Acaso no lo confiesa así el libro de los Hechos? Dios no necesita de nada, ni siquiera del diezmo o de la ofrenda que nosotros damos a la iglesia. Dios no necesita eso. Dios no necesita de nuestros recursos para extender su reino o para sostener a su iglesia. Le ruego el favor a la persona que abrió el micrófono si lo puede cerrar. Dios no necesita eso. Dios lo estableció como un requisito. Que por qué lo hizo y cómo lo hizo, pero es que el Señor, ¿acaso no sabe mis necesidades? ¿Acaso? Si yo doy esto acá no me descuadro. Ay, no, eso es muy chistoso. Esa es nuestra manera humanística de pensar. Dios lo estableció así, hermanos. ¿Que por qué? ¿Que cómo? Que para el hombre natural eso es locura. Nada, es que las iglesias esos son robaderos, esos son bancos, eso sí. Pero no por eso, no por unas, todas son iguales. No porque unos cristianos han dado mal testimonio, entonces todos, inclusive los 12 apóstoles, son ladrones, son robadores, son matones.
No. Recuerde, Dios no necesita eso. Y cuando Él estaba solo, Dios no necesitaba compañía. De la misma manera, cuando nosotros observamos acá ese cuadro, ¿qué cosas se le habrán venido a la mente a Eva? Cuando le dijo, seréis como Dios, al lado de Él tal vez, con el poder de Él. Se nota cómo la cautivó, muy poderoso. ¿Y saben qué? Con la palabra. No le vendió nada. Era un pedazo, llámese banana, banano, llámese moras, llámese uvas, era cualquier fruto. El problema no era el fruto, el problema era simplemente obediencia, ya, no más. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Ay, no, caímos, porque cuando cayó Adán y Eva, caímos todos nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, en ese momento pecamos nosotros, todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted, yo, estamos muertos en delitos y pecados, si no fuera por la obra de Cristo. Usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, si no fuera por la obra de su Santo Espíritu nuestro Señor, la tercera y divina persona de la Trinidad. Hermanos, Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. No me diga que usted no tiene tiempo, usted sí tiene tiempo. Lo que pasa es que usted se lo roba al Señor. Para usted todo su tiempo no es suficiente. Hermanos, ¿para quién un día de 24 horas parece que fuera un día al día de hoy de 12 horas? Es que no me alcanza el tiempo, no me alcanza. Hermanos, seamos sabios. Ahí la cuña. Ayúdese la tecnología, hermanos. Eso es una cuña y un secreto, top secret. Hermanos, no han cambiado las tretas del diablo. Y la naturaleza humana tampoco. Así como el diablo engañó a Eva como con un dulce, de la misma manera hace con nosotros, hermanos. De la misma manera. Y nosotros seguimos cayendo bajo sus tretas. Hermanos, que el Señor nos libre. Si hay algo que tiene poder, que es, vuelvo y repito, no solamente la Biblia, es la verdad de la Biblia. Jesús dijo, conoceréis la Biblia y la Biblia os hará libres. No. Él dijo, conoceréis la verdad de la Biblia y la verdad os hará libres. Solo la verdad de Dios tiene el poder para liberarnos. No es suficiente con predicar la Biblia. Hay que predicar la verdad de la Biblia. Le guste a quien le guste, hay que decir la verdad. Y es solo una la verdad. No pueden ser múltiples verdades. Y eso nos tiene que llevar, hermanos, a entender realmente que si Eva hubiera tenido presente la verdad de Dios, no la verdad a medias, porque por allá le metió tocar el fruto, hubiera sido tal vez otra historia. ¿Cuántos niños no han muerto? ¿Cuántas familias destruidas? Todo por el pecado original. Hermano, hermana, yo le ruego que se acerque a Cristo y le suplique que le dé libertad, que se bote a sus pies. No hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No lo hay. En ninguno hay salvación, en ningún otro. Hermano, venga a Cristo, humíllese ante Él, no le dé vergüenza y ruéguele por su salvación. Solamente Él le puede salvar, solo Él, nadie más. El texto no termina allí, gracias a Dios. Versículo 7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, los sentidos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí notan?
Nunca el pecado es más letal que cuando se viste de honra. ¿Qué malo tenía en ese momento histórico de la iglesia el andar desnudo? ¿Qué pecado había en eso? Ahora, con esa misma idea, la traen al día de hoy. Y van la Plaza España por allá, Sevilla, Barcelona, Madrid, qué sé yo, Italia, Londres. Un fotógrafo, 1000 personas desnudas. No, hermano, son otros contextos. Eso es lo que pasa cuando un hombre natural va a la escritura y quiere interpretarla a su acomodo. No, la desnudez de aquel momento histórico era una. Y la desnudez, cuando el hombre ya cayó en pecado, es otra. Por eso, hermanos, rogamos la luz del Espíritu Santo e interpretar la Biblia conforme a lo que el Señor quiso revelar en ella y no conforme a lo que a mí me parece, a lo que yo creo, a lo que me han enseñado. Por eso, hermanos, el ministro tiene que pasar tiempo, semanas, años, décadas de formación teológica. Claro, todos no tienen todo eso, pero sí hay que entrar a incursionar en esa vía y seguir con esa estructura mental. Que el ministro, ¿cuándo termine sus estudios? No, yo pues, la proyección es que todo seminario termina a los 4 años, ¿sí? No, cuando yo me muera, termino mis estudios. ¿Por qué? Porque el ministro está mandado a estudiar solamente toda su vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos acá este pasaje, volvemos a repetir, nunca el pecado es tan letal como cuando se viste de honra. Adán y Eva cogieron hojas, se taparon su desnudez, ¿sí? Hicieron delantales, ¿sí? Pero yo creo que entendamos algo. ¿Qué taparon ellos? ¿Qué quisieron tapar? Es diferente. El pecado, ¿qué te estás, detrás de qué te estás ocultando? ¿Por qué ocultas eso al pastor? ¿Por qué no comentas esa área? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en ese sentido? ¿Qué está mal y no quieres que nadie más conozca? ¿Te da vergüenza? ¿Acaso si no hay un pastor, no hay a quien confiar en nuestras cosas secretas? Pero si tú conoces a la persona que en la iglesia de Betel es pastor o uno de los pastores, si lo conoces, porque si no lo conoces, uno no puede confiar en sus cosas a un desconocido. Pero si lo conoces, debes entender el llamado del Señor a confiar en Él. Tú dirás, no, yo mis cosas secretas son mías. Yo entiendo. No se trata de la consejería pastoral cogerla de confesionario, romanista. No, no se trata de eso. Pero hay cosas en las cuales con la sabiduría del Espíritu Santo tenemos que apoyarnos en la consejería bíblica para poder seguir adelante. Porque no podemos seguir solos. No hay bendición. Pastor, es que yo hago esto, yo hago lo otro y no veo y no puedo y no hay progreso. Abra su corazón con prudencia, pero con honestidad, para que su pastor pueda ayudarle y servirle. Si no, no podemos. Y no es que el pastor quiera ser negligente, es que no hay forma. Llega el paciente a el trash en el hospital. Entonces le pregunta al médico, bueno, señor, ¿usted por qué está acá? Buenos días, ¿por qué está acá? Entonces el señor le dice, doctor, es que tengo un dolor aquí en el cuello, ¿sí? Bueno, sí, señor, pero lo noto que está sudoroso, lo noto con un semblante pálido. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se encuentra acá? ¿Eso es todo lo que tiene? Sí, sí, doctor, es que me está abriendo ardo el cuello acá, es por eso que estoy así. Señor, pero ¿por qué tiene el pantalón?
chorreándole sangre. No, 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 fue que me raspé, doctor, pero es que yo vengo es porque me duele acá. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Y el doctor puede ir más allá? ¿Cómo? Menos si usted se para de esa silla, se pone de mal genio y sale y se va. Muy complicado. ¿Culpa al médico? Hermanos, hoy lo veíamos en la enseñanza. Algunos habían creído de la secta de los fariseos. Aunque eran creyentes, aún así todavía no entendían la doctrina y chocaban. Y llegaron a la fe y llegaron a compartir con estos hermanos en Jerusalén. Llegan cosas que no entendían, no les entraban a la cabeza. Venían con un legado ahí, un lastre cargándolo. ¿Cuál es su lastre, hermano? En el caso histórico de Hechos 15 era una cuestión doctrinal. En su caso, ¿es una cuestión doctrinal o es una cuestión práctica de su vida? Tanto su vida personal o su vida familiar o su vida religiosa. ¿En qué sentido, hermano? ¿Qué viene usted cargando que todavía no se lo ha confiado y se lo ha dejado a Cristo? ¿Sí me entiende por qué la consejería pastoral es clave? ¿Sí me entiende por qué en Betel nos tomamos tiempo para mirar un candidato, un precandidato y ahí sí hablar de un oficial? Del afán no queda sino el cansancio, hermanos. Si así nomás estamos agotados, imagínense si nos ponemos a correr con candidatos. Más cansados todavía y no hacemos nada. Y de eso no se trata. Es mejor despacio y con buena letra. Hace unos años atrás las personas entendían lo que era la educación. Mi mamá solamente tuvo primaria en sus estudios, pero vaya y mire la letra, compárela con la mía. Yo soy universitario y mi letra, sé griego, sé hebreo, pero mi letra, ¿sí? Hermanos, es mejor ir despacio y con buena letra, que no a los afanes y a las chambonadas. No. Y de la misma manera, hermanos, que el Señor nos dé luz, porque realmente, así como con Adán y Eva, nunca el pecado es tan letal como cuando se viste de honra. Era algo bueno. ¿Qué de malo tenía ese fruto? Ya miró ese fruto y miró a los otros. Yo no le veo problema, ¿sí? Y aparte de que no le veo problema, pues ellos también no le dieron problema a coger y tapar su pecado. Yo no le veo problema a eso. Yo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sí me entiende por qué en la iglesia es diferente o debe ser diferente al mundo? Porque en la iglesia se predica y debe escucharse la voz de Dios. Pero hoy en día en la iglesia ha pasado esto. Se ha cerrado la voz de Dios y se ha puesto inclusive de lado, inclusive se ha escondido. Hoy en día ya no es importante. Bueno, le damos un versículo tal y que la vaina y que no sé qué, la pachanga espiritual y tal. No, hermanos, esa es la iglesia de Cristo. No, pero es que el rey David danzó y todo esto. Hermanos, yo le pregunto, ¿cuántas veces usted vio a Moisés danzando en el lugar santo? A Aarón danzando en el lugar santísimo. ¿Sí me entienden lo que decía de la desnudez de Adán y Eva antes de la caída y después de la caída? Ese era el mismo error craso aplicándolo, pero al hecho de coger ese texto de danzar. Porque nunca el pecado es tan letal y tan dañino como cuando se viste de honra. ¿Pero qué tiene de malo? Pero pastor, todo lo que respira alabe al Señor. Entonces traigamos toda clase de instrumentos a la iglesia y utilicémoslos. ¿Seguro, hermano? ¿Usted ha estudiado música? ¿Sabe lo que significa, no se utilizan? ¿Sabe para qué se utilizan ciertos instrumentos? ¿Ciertos ritmos? ¿Sabe qué despiertan en la naturaleza humana? Hermanos, antes de estudiar todo lo que es la alabanza, estudia antropología bíblica y vea la naturaleza humana como es. Para después si uno decir, hombre, justifiquemos esto y lo otro en la casa del Señor. Y la justifiquemos bíblicamente. No, a mí me parece, yo creo.
Yo estoy acostumbrado. La mayoría de las iglesias lo hace. ¿Por qué nosotros no? Nunca el pecado es tan letal como cuando se viste de honra. ¿Qué tiene de malo? Va a vivir, ¿qué tiene de malo? La pregunta es, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué cosas buenas nos trajo lo que hicieron nuestros primeros padres y lo que hicimos nosotros cuando ellos pecaron? Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Eso es una oda de alabanza, Génesis capítulo 1. Pero cuando tú llegas a Génesis capítulo 3, solo una acción del hombre. Y mire todo el mal que nos ha venido. Señor, te honramos, te damos gracias, Padre, porque solo en ti hay esperanza. Señor, Cristo es nuestra esperanza. Cristo dijo que era la verdad. Señor, haznos libres. Haznos libres, Señor, de todo engaño del enemigo. Señor, nuestros jóvenes, líbranos de todas esas basuras que se ven en las redes sociales, Señor. Padre, ¿cuántas veces no puede pasar el dedo y tiene que ver imágenes inmundas, imágenes sensuales? Señor, guarda los ojos de niños, jóvenes, ancianos de la iglesia. Señor, ¿cuántas veces, Dios, hemos visto personas, Padre, incautas, personas que tal vez no crecieron con vicios en su hogar? Llámese vicio, la droga, las mujeres, etcétera, etcétera. Señor, y fue solamente probarlo una vez y quedaron cautivas bajo el pecado, Señor. Oh Dios, libra almas que son esclavas del pecado. Señor, ten misericordia de nosotros, líbranos de cuanto pecado nos quiere esclavizar, Dios. Inclusive pecados religiosos, Señor. Queremos mostrar que todo está bien. Y eso también es pecado cuando todo no está bien. Señor, quita de nosotros la maldad. Señor, saca la luz para que podamos ver la luz en tu luz, Señor. Guíanos, Padre, a Cristo. Llévanos hacia Él, que es el camino hacia ti, Señor. Te honramos, Padre, y te veneramos por tu Espíritu Santo, nuestro Señor, y por nuestro Rey, nuestro amo Cristo Jesús, y por ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén.